Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. De acuerdo a la rueda de prensa del día de hoy, el toque de queda comenzará a partir de las 10 de la noche. Este anuncio se une a otra serie de medidas como recomendación que el equipo de contención le está guiando al gobierno a establecer, procurando con ello poner freno a la subida exponencial de contagios del COVID-19 reflejada sobre todo esta última semana. El día de ayer, por ejemplo, se alcanzó una cifra récord de 1.056 casos nuevos y un total de 5.722 casos activos. Se invita a la comunidad a tomar las medidas necesarias, manteniéndose a su vez informados por medio de fuentes confiables para tomar las acciones indicadas por el gobierno referente a esta nueva fase de la pandemia que cada vez merita más conciencia y colaboración por parte de todos. Durante las últimas semanas, al mando de la Marina holandesa, conjuntamente con los guardacostas americanos y guardacostas en el área del Caribe, se ha logrado interceptar y confiscar casi 4.700 kilos de cocaína y detener a 17 personas sospechosas del tráfico ilegal. Estas operaciones se llevaron a cabo entre el 25 de noviembre y el 13 de diciembre. De esta manera se evidencia el éxito y colaboración que han tenido las diferentes autoridades. El Centro Médico de Curazao, CMC, tuvo que cancelar varias operaciones a pacientes que ya estaban programadas debido a que una parte del personal se ha contagiado con el COVID-19 y se encuentra en cuarentena, reduciendo la atención y la capacidad del Departamento de Cuidados Intensivos que está llegando a su límite. Aparte de las adaptaciones que han realizado para la atención de los pacientes que ingresan por COVID-19 que sigue aumentando. CMC está a la espera de 12 médicos y enfermeros que deberían llegar la próxima semana para reforzar la atención. El área de emergencias del hospital se ha visto colapsada debido a los pacientes que acuden con síntomas del COVID-19. CMC hace un llamado a contactar primeramente al médico de casa y seguir sus instrucciones. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Tensión en Sudán, donde miles de personas salieron nuevamente el jueves a protestar contra el gobierno militar. 3 manifestantes murieron durante la jornada, todos baleados según el Comité de Médicos, una organización independiente. La cifra eleva a 60 a las personas que han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, según los médicos. Ese golpe, encabezado por el jefe del ejército, el general Abdel Fattah al-Burhan, puso fin a la transición hacia un gobierno civil pleno, casi 2 años después de la caída del dictador Omar al-Bashir, que llevaba 3 décadas en el poder. El primer ministro y rostro civil de la transición, Abdallah Hamdok, fue primero detenido y luego reinstalado por el general Burhan un mes después del golpe. Pero el 2 de enero renunció tras una jornada de manifestaciones violentamente reprimidas. El general Burhan ha prometido celebrar elecciones en julio de 2023. El miércoles, Estados Unidos pidió a los policías que dejen de usar la fuerza letal contra los manifestantes.